Ok, lo que vamos a hacer hoy, les voy a explicar a grandes rasgos el algoritmo de Prim. Este algoritmo lo que hace es, de un grafo que aquí yo tengo ya dibujado, vamos a encontrar el camino, se le llama, no el camino más corto, sino se le llama el árbol de recubrimiento mínimo o de expansión mínima. Es el resultado que da el algoritmo de Prim. ¿Qué es un árbol de expansión mínima? Es un grafo, pero con las aristas con la menor distancia en este caso. ¿Okay? Y esas menores distancias lo que hacen es conectar de un nodo X a cualquier otro nodo con un camino más corto, ¿no? Como el más óptimo, por así decirlo, ¿no? Entonces, voy a pasar por tres partes. La primera parte es cómo se correría el algoritmo de manera gráfica, como si estuviéramos en el cuaderno, cómo lo fuéramos dibujando. Para pasar después al pseudocódigo, al algoritmo, y yo voy a hacer una corrida de escritorio en Excel para que vean cómo se van acumulando los requerimientos del algoritmo, porque el algoritmo requiere una lista de visitados muy parecido a lo del recorrido sobre grafos y una estructura de datos que se llama cola de prioridad, que esa cola de prioridad sirve para estar guardando o más bien estar sacando el mínimo elemento, que también les voy a enseñar cómo usarla en Python porque la van a tener que utilizar cuando implementen Prim. Ya que pasemos esa parte, vemos en Python cómo utilizar la cola de prioridad y en nuestro proyecto que llevamos de grafos, vamos a crear la clase arista no dirigida ponderada. Porque para que corra el algoritmo de Prim necesita ser un grafo no dirigido ponderado. Si observan el grafo que está ahí, ya tiene el valor de distancias, por así decirlo, ¿no? O la ponderación o el valor del peso también se le llama. Y yo voy a crear una parte de Prim y ustedes lo van a completar y lo van a integrar a su proyecto. ¿Ok? Entonces va a ser una clase, no sé si alcancemos a terminarla hoy, si no la continuamos el miércoles. ¿Ok? ¿Alguna duda con los que están en virtual o los que están aquí en presencial en lo que vamos a hacer? Ok, a grandes rasgos, lo que voy a hacer ahorita es correr el algoritmo de Prim de manera gráfica. Y lo que hace el algoritmo de Prim es iniciar un nodo aleatorio. Yo voy a elegir, como siempre hago, el nodo A, y de ahí buscar o conectarse con los caminos más cortos. Y se va a conectar a un nodo que no ha sido visitado. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es dibujar en la parte derecha de la pantalla el grafo resultante que sería del algoritmo de Prim. Y voy a comenzar con este grafo, con el nodo A, perdón. Entonces el nodo A lo voy a dibujar acá en la parte derecha y ese es mi nodo inicial. ¿Cuáles de sus conexiones que tiene en este caso hacia D con el valor de 1, hacia E con el valor de 2, hacia C con el valor de 4 y hacia B con el peso de 5 es la más pequeña? ¿Cuál es? La D, ¿no? Entonces, la D no ha sido visitada y la puedo conectar. Entonces, lo que voy a hacer es, en mi grafo resultante que está a la derecha, voy a conectarlo hacia el grafo D, con el peso de 1. De esos dos grafos de esos dos nodos que ya tengo, ¿cuál es su conexión más pequeña? Que es A y D. A tiene sus aristas y D también. ¿Cuál es de esas dos aristas del conjunto de A y D es la más pequeña? Voy a marcar antes de comenzar que D ya lo tenemos como visitado. Entonces D tiene 5 y 8 que son muy grandes a comparación de A hacia E, que es 2. ¿Ok? Entonces mi siguiente a conectar es E, con el peso de 2. Y E ya está marcado como visitado. ¿Ok? De esos tres nodos de mi parte derecha, ¿cuál es el más pequeña conexión? Tengo un 3 aquí hacia C, ¿no? Entonces, hacia C va a ser el otro nodo a conectar.
Entonces lo voy a poner aquí para que guarde un poco la relación, que ya hice medios grandes los nodos. Hasta aquí. Entonces, ahora, otra vez, de esos 4 nodos que tengo a la derecha, ¿cuál es la arista más corta? ¿Seguro? Pero, ¿el 4 hacia dónde? Pero ahí ya está visitado, la descarto. ¿Cuál no ha sido visitado? Hacia G, ¿no? Que es el que está acá abajo, ¿no? Entonces, hacia G es la siguiente conexión. Entonces, voy a poner aquí G con el peso de 4. De esos 5 nodos, ahora, ¿cuál es el siguiente más pequeño? De G a F, ¿cuánto es? 4, pero aquí hay un 1 hacia B, que no ha sido visitado, ¿no? Entonces, hacia B, está por aquí. Le voy a poner el peso de 1. Ahora sí, de esos 6 nodos, ¿cuál es el más pequeño? Quedan como puros de 4, ¿no? Que queda de 4 hacia F. De G hacia F con el peso de 4. De esos restantes, para conectar hacia H, ¿cuál es el más pequeño? De E hacia H con el peso de 5, porque si conecto de G a H, pues es 9, muy grande, y de D a H también, ¿no? Entonces, de E a H con el peso de 5. Y marcamos a H como visitado. ¿Okay? Y hasta ahí terminaría el algoritmo. Y si se observan, el resultado es un grafo también, pero tiene las aristas o las conexiones más pequeñas, ¿no? Entonces, ese es el resultado, se le llama el árbol de expansión mínima o de recubrimiento mínimo. ¿Alguna duda hasta aquí con esto? Se ve muy fácil hacerlo gráfico, ¿no? Pero ¿cómo pasas eso a una computadora? No, la computadora no puede, como les había dicho, de fuerza bruta, ver cuáles puntos son los más cercanos, ni aquí cuáles, a simple vista, con un vistazo, cuáles son los más pequeños, ¿no? Para eso nos va a servir la cola de prioridad, para irnos diciendo cuáles aristas más pequeñas están disponibles y las podemos conectar, ¿no? Entonces, voy a tomarle captura de pantalla a esto. Y ahora sí, en Classroom les compartí el algoritmo, que es este que está aquí. Voy a hacerlo un poco más grande. Y observemos, lo voy a leer y voy explicando, ¿no? El primer paso es crear un grafo resultante. ¿A qué me refiero con un grafo resultante? A este grafo rojo que yo dibujé. Si recuerdan, los grafos son diccionarios, los hemos guardado en diccionarios. Lo que sigue es crear una lista para almacenar los visitados. Así como los algoritmos de profundidad y de amplitud, que utilizamos una lista y vamos a ir guardando los visitados. Para ya no repetir los nodos a conectar, es para que nos sirva la lista de visitados. Después, hay que definir una cola de prioridad, que ya como les había comentado, es como si fuera una lista o una cola, como lo que vimos la semana pasada, donde encolábamos nodos, en este caso, posiciones, y el primero en salir, en este caso, no va a ser el primero que llegó como una fila, sino el que tenga la menor prioridad. En este caso, es la distancia más corta. El que tenga la distancia más corta es el que va a salir. ¿Ok? Después, hay que elegir un nodo inicial. En el ejemplo gráfico, yo elegí el nodo A. ¿Ok? Entonces, también tengo que yo elegir un nodo para que ahí comience a buscar los nodos adyacentes que son o que tengan los pesos más pequeños. Después de eso, de elegir el nodo inicial, pues ya viene el while, el ciclo, mientras la cola de prioridad no esté vacía. Que si recuerdan en los algoritmos para recorrer los grafos de pila y cola, también iterábamos mientras la pila o la cola no esté vacía. En este caso es lo mismo, pero ahora con una cola de prioridad. ¿Qué tengo que hacer? Sacar una arista de esa cola de prioridad.
Si recuerdan, de nuevo, la cola de prioridad me va a sacar la distancia más pequeña que haya agregado previamente. ¿Qué voy a hacer con esa arista? Esa arista tiene un nodo origen y un nodo destino y obviamente tiene la distancia que sería como el peso. ¿Y qué dice aquí? Si el destino no está en mi lista de visitados, ¿qué tengo que hacer? Agregar ese destino a visitados para marcarlo y ya no volver a pasar sobre él. Y los adyacentes del destino que no han sido visitados, agregarlos a la cola de prioridad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Si regreso acá, en esta parte, supóngase que esta lista está en mi cola de prioridad. Este es el nodo inicial, le voy a poner N1 y N2. N2 es el destino. Entonces, si C es el destino, sus adyacentes son E, B y F. Tengo que verificar si estos no están en visitados. Si no están, los agrego a la cola de prioridad. ¿Ok? Al final, lo que tengo que hacer es agregar esa arista, origen, destino que tengo aquí, a mi grafo resultante, que es como si ya lo dibujara, pues en el cuaderno, en el pintarrón, pero en este caso lo tienen que meter a su diccionario, que va a ser el grafo, que van al fin y al cabo dibujarlo en su interfaz gráfica. ¿Ok? Estos pasos los voy a seguir en un Excel, que voy a ir pasando iteración por iteración. ¿Dudas hasta aquí con esto? Son pocos pasos, pero esos pasos pues están un poco pesados, ¿no? Más los que están dentro del while, ¿no? Aquí tengo esta hoja de Excel, donde tengo mi lista para los visitados, que está aquí, y el grafo que voy a ir construyendo. Si recuerdan, me voy a regresar aquí al algoritmo. Ya tengo mi lista de visitados y mi grafo resultante. La cola de prioridad van a ser estas columnas que tengo aquí. Y las tengo repetidas, ¿por qué? Porque es la que está iterando o la que voy sacando elementos. Entonces, cada columna va a ser una iteración. Entonces, vamos a ver ahorita que esa cola de prioridad se va a ir llenando y después se va a ir vaciando porque voy a ir sacando aristas o elementos. Ya cuando quede vacía, el grafo resultante que está aquí va a ser el que dibujamos cuando hicimos, con lo que yo hice ahorita aquí, que dibuje el grafo resultante de manera gráfica, ¿ok? Mi nodo inicial es, o va a ser, que aquí ya lo tengo agregado. ¿Ok? Entonces lo que resta es, pues, ejecutar el algoritmo. Me falta algo, que es, ya definí la cola de prioridad, y elijo el nodo inicial, lo agrego a la lista de visitados, que ya está también, y agregar sus adyacentes a la cola de prioridad. Entonces, la cola de prioridad todavía no agregó los adyacentes. ¿Los adyacentes de quién? De este caso es para A, ¿okay? Que es mi grafo origen, mi nodo origen. Entonces, de acuerdo a esta imagen, A está conectado con D. Lo voy a poner aquí. A con D. ¿Y por qué tiene un 1? Porque es el peso que tiene. ¿Ok? Luego está conectado con E. Y tiene una distancia de 2. A hacia E. Después hacia C y hacia B. 4 y 5. Con A hacia B. Si observan la cola de prioridad, yo la estoy ordenando porque así es como funciona internamente, por así decirlo. Cuando yo inserto un nodo, siempre el que yo voy a sacar va a ser el mínimo de los restantes que están. Entonces, por eso yo dejo aquí el 1 o el mínimo, porque 1 es menor que 2, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ok, ahora sí. Entramos al ciclo. Mientras no esté vacía la cola de prioridad, voy a hacer esto que está aquí. ¿Mi cola de prioridad está vacía? No, tiene al menos 4 elementos. Y el elemento que voy a sacar
Según el algoritmo, dice tomar la arista con la menor distancia de la cola de prioridad y eliminarlo. Entonces, tomar la arista es hacer algo así, pasarle al siguiente, pero ya no paso este que está aquí. ¿Ok? Porque ya lo eliminé. Entonces, aquí, para tenerlo como referencia, aquí yo saqué la arista que va de AD con el peso de 1. ¿Qué sigue después? Si el destino no está en mi lista de visitados, voy a hacer un conjunto de cosas. ¿Cuál es el destino aquí? D. ¿D está en mi lista de visitados que es en esta parte? No. Entonces, voy a hacer lo que viene acá. Agregar el nodo destino a la lista de visitados. El nodo destino es D, lo agrego a visitados. Después, agregar los adyacentes de destino que no han sido visitados a la cola de prioridad. Entonces, D, que es el destino, D tiene hacia, pero A ya está visitado. No agrego su adyacente. D está conectado con F. Lo voy a agregar a la cola de prioridad. Y tiene un peso de 5. E hacia F. Y D está conectado con B con peso de 8. Pero antes, el más pequeño es hacia H con 7. Entonces, D, 7 de D hacia H. Y después D hacia B. Tiene el peso de 8, D hacia B. ¿Tiene alguno más? No. Entonces, F, B y H, que son estos de aquí. F, H y B. Si se observan, sigo manteniendo mi cola de prioridad ordenada, para que al principio siempre tenga el mínimo, o el que tenga la distancia más pequeña. ¿Qué sigue? Agregar la arista al grafo resultante. ¿Cuál arista? A la que saqué en la cola de prioridad. ¿Cuál fue la que saqué? Pues esta de aquí. La copio y la pego acá. ¿Ok? Entonces, para tener el mismo formato, voy a dejar aquí el 1 hacia D. ¿No que tenía? Ya la tenía aquí puesta. Entonces, de A hacia D. Aquí termina el if y me vuelvo a regresar al while. Y vuelvo a hacer lo mismo. Saco un elemento a la cola de prioridad, que es el mínimo. En este caso, el destino es E. E está marcado como visitado. Si no está, ¿qué tengo que hacer? Lo agregamos. Agregamos todos los adyacentes de E que no han sido visitados a la cola de prioridad. ¿Cuáles son los adyacentes de E? C, G y H. Y A, pero A ya está marcado como visitado, por eso es que no lo agrego. Entonces, de E hacia G, el peso de 4. O de E hacia C, con el peso de 3. Entonces, el peso de 3 de C hacia E. Y voy a copiar todo lo de acá. De E hacia C, el peso de 3, que ya lo tengo aquí. Después E hacia G, con el peso de 4. Voy a tener que dejarle un espacio aquí. Entonces, estos los voy a mover hacia abajo. Entonces, 4, C. ¿De cuánto? ¿Dónde íbamos? De E a C. De
E a C igual a K. De E a C. No, este es 18, creo. Entonces ya tengo de E a C. Me falta de E a G, que también es... Ya me revolví. Sí, sí, puso de G hace 2 veces. O sea, sería de E a G, el de 4. Ajá, exactamente, es hacia G. Y después E tiene hacia H con el peso de 5. Entonces aquí le voy a dejar un espacio. 5 de E hacia H. Y agrego esta arista que acabo de sacar a mi grafo. ¿Okay? Si observan, pues va creciendo la cola de prioridad. Voy metiendo adyacentes, ¿no? Entonces, en la siguiente iteración, la cola de prioridad sigue teniendo elementos y el que tengo que sacar es este que está aquí. El destino ahora es C. ¿C está marcado como visitado? No. Lo agregamos a visitados, C, y agregamos todos los adyacentes de C que no han sido visitados. Regresamos a la imagen. Los adyacentes de C que no han sido visitados, pues nomás es F, ¿no? Y B. Porque A ya está visitado y E también. ¿Ok? Entonces quedamos nada más que va a ser B y F. Voy a agregar primero este de C a B con el peso de 5. Lo voy a agregar hasta el final. Peso de 5 de C a B. Y falta de C a F con el peso de 8. De C a F. Y agrego la arista que acabo de sacar al grafo. ¿Dudas hasta aquí con esto? Entonces, siguiente iteración. Todavía tengo elementos en mi cola de prioridad. Y ahora el mínimo que tengo que sacar, pues va a ser este. Lo voy a copiar. Pero eso ya no se puede porque ya está bloqueado. Ajá, porque C ya está visitado, ¿no? Entonces, no hacemos nada. Voy a pasar a la siguiente iteración. Y ahora saco el mínimo. En este caso este de 4. Y el destino es G. G ha sido visitado. Lo marcamos como visitado. Lo agregamos a la lista de visitados y agregar todos los adyacentes de G. ¿Cuáles son los adyacentes de G? G tiene hacia E, pero E ya está visitado. Tiene hacia F, que no ha sido visitado. Tiene hacia B, que tampoco ha sido visitado. Y hacia H. ¿Ok? ¿Cuál es el más pequeño de aquí? De G a B, ¿no? Sí. Entonces, con el peso de 1, de G a B. Y después de G a F, con 4. 4 de G a F. Y apego los demás que están ordenados. G a F ya lo agregué y me falta de G a H que tiene el peso de 9.
Entonces se quedaría hasta el último. De G hacia H. Y aquí agregamos esta arista que acabamos de sacar. De E hacia G. Entonces, volvemos a iterar. Y ahora voy a sacar esta arista, que es la mínima. Y una vez pego acá la cola de prioridad. B, que es el destino, ¿está en la lista de visitados? No. Lo agregamos en la lista de visitados y agregamos los adyacentes de B a la cola de prioridad. B tiene como adyacente a C, pero ya está visitado, ¿no? Tiene hacia A, y que ya también está visitado. Tiene hacia D, que también está visitado. Y por último tiene hacia G, que también está visitado. Entonces, pues no hacemos nada. Pasamos a la siguiente iteración, que es cómo quedó la lista de prioridad aquí. Saco el siguiente elemento, que es este de aquí, y el destino ahora es F. ¿F están visitados? No, lo agregamos. Y agregamos los adyacentes de F. F tiene conexión hacia G. ¿G está visitado? Sí. ¿Tiene conexión hacia D? También está visitado, ¿no? Tiene conexión hacia C y también está visitado, ¿no? Entonces sacamos ese y copiamos los restantes a la siguiente cola de prioridad. Entonces, ahora el mínimo es este, hacia G. ¿G ya ha sido visitado? Sí, ¿no? Copiamos los siguientes y ahora el mínimo es este. ¿H ha sido visitado? No, lo agregamos a la lista de visitados y agregamos los adyacentes de H. ¿Cuáles son los adyacentes de H? Es hacia E, que ya está como visitado, hacia G, que también está visitado, y hacia D, que también está visitado. Entonces, no agregamos ninguno, pero esta lista sí la agregamos. Después, copiamos esto, pegamos acá, y ahora este es el mínimo. B, que es el destino, ¿está en la lista de visitados? Sí, no hacemos nada. Siguiente. F, ¿está en la lista de visitados? E, ¿está en la lista de visitados? También. Este es el mínimo. H está en la lista de visitados. De hecho, si ya sacamos todos, pues están en la lista de visitados, ¿no? Y ya están todos marcados como visitados A, B, C, D, E, F, G y H. Este debió de haber, o es mi grafo resultante. Ok, vamos a ver si coincide con lo que habíamos dibujado previamente. Entonces lo voy a nomás como a calcar con otro color. Dice que de A a D. De A a D. De A a E. De E a C. De G a E. Y de E a H. Si vieran, nos faltaron dos nodos. ¿Por qué creen que pasó eso? De G a F de 104 y de G a B.
ahí nada más nos faltó o sea, pasarlos al grafo. Sí, exactamente, eso nos pasó. ¿Dónde están esas partes? Ahí son esos dos que están de colorcito, al lado derecho, izquierdo. Entonces, este nos faltó. Y el de GAF, ¿no? Que es agregarlos al grafo. Que únicamente, si nos regresamos, pues eran este de aquí que nos faltó colorear y con el B, ¿no? Entonces, si observaron ya el resultado, pues sí dio al que estábamos, o el que hicimos de gran manera gráfica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con esto? Estos pasos los va a hacer obviamente la computadora. Ustedes los tienen que programar. Pero ahorita vamos a ver cómo usar una cola de prioridad en Python, que es prácticamente el truco de este algoritmo. La cola de prioridad es la que hace toda la chamba. ¿Ok? Entonces, voy a crear un nuevo proyecto para explicarles esa parte. Voy a crear un main. Y la cola de prioridad está en un archivo que se llama Q. Priority Q. Así se llama la clase. Y voy a crear un objeto de esa clase. Le voy a llamar PQ. Y voy a meter elementos a PQ. Tiene un método que se llama put, que lo que hace es como si estuviéramos encolando hacia esa cola de prioridad, ¿no? Voy a meter diferentes elementos para que observen que los estoy metiendo de manera, pues, desordenada. Si fuera una lista común y corriente, pues tuviéramos o imprimir a 10, 1, 0 y menos 5. ¿Ok? Porque es como si fuera un arreglo. Lo estuviéramos metiendo al final de la lista. Pero para poder imprimirlos tengo que desencolar los elementos. Entonces, mientras no esté vacía mi cola de prioridad, con el not negamos el empty. El empty me regresa verdadero o falso. Entonces, mientras no esté vacía, lo que voy a hacer es sacar un elemento. La cola de prioridad. ¿Cómo saco un elemento? Con get. Get lo que hace es como si fuera el pop. Me lo regresa y también lo elimina de la cola de prioridad. Entonces, imprimo ese elemento. Lo voy a correr para que observen lo que me va a imprimir. Imprime menos 5, 0, 1 y 10. Si observan, el menos 5 es el primero que sale porque es el más pequeño de todos los que ingresé, ¿no? Después se elimina o se desencola y quedan el 0, 1 y 10. Entonces el 0 es el después el que queda con la mínima distancia, por así decirlo, el mínimo peso, y así hasta quedar vacía la cola de prioridad. ¿Dudas hasta aquí de cómo funciona esta parte? Aquí es muy simple porque nada más estamos metiendo enteros, pero en su caso tenemos que meter la arista, ¿no? La arista que lleva una distancia y su conexión de A hacia B, por así decirlo. Yo voy a hacer un ejemplo así, ¿ok? Entonces voy a hacer otro archivo. A ver, profe, quería probar una cosa con lo de eso, lo del priority. Ajá, dime. ¿Qué pasa si cambiamos los datos? No sé, que pongamos primero el 0 y luego el 1. El 0, el menos 5 y luego el 1. ¿Me quieres que baje este así? Sí, quiero ver qué pasa si pues los vamos encolando, pero no en orden. Por ejemplo, así como los puse, Ajá. pasa lo mismo, porque internamente haz de cuenta que los ordena, cada vez que metes uno, los ordena como de menor a mayor. Ah, los ordena solitos. Yo pensé que solo los encolaba y ya. No, la prioridad siempre va a estar al inicio. Entonces,
internamente no es que hay un método de ordenación, sino hay una estructura de datos que es como un árbol que lo que mantiene es ordenado ese árbol de información. Ya veo, ya veo. Gracias, profe. Nada. Ok, entonces, en este otro archivo voy a crear de nuevo una cola de prioridad. Voy a crear un pequeño menú. Un pequeño menú en donde voy a pedir pues la información, ¿no? De, por ejemplo, agregar arista. Varias opciones más. La opción 2 va a ser sacar arista de la cola de prioridad. La opción 3 va a ser el mostrar. Y la opción 4 es para salir de este pequeño menú. Salir. Le voy a poner la opción 0 como dice antes. Y voy a guardar la opción que el usuario vaya a elegir. Cuentas con input. Voy a guardar qué opción eligió el usuario. Entonces, de acuerdo a la opción, si la opción es 1, voy a hacer algo. Voy a definir primero las opciones. ¿Okay? Es el if. La opción 2. Opción 3. Por último, la opción 4. La opción 4 lo que va a hacer es romper este while con este break. ¿Okay? Entonces, en la opción 1, que es agregar arista, le voy a pedir el origen al usuario con un input. El destino. Y por último, la distancia, que sería el peso de la arista. Y la distancia en este caso, la voy a convertir a un entero. Entonces tengo origen, destino, distancia. Entonces la arista va a ser una tupla, donde al inicio va a estar la distancia, después el origen y el destino. ¿Okay? ¿Por qué lo hago así? Porque la cola de prioridad, si yo meto esto a la cola de prioridad, en la primera posición tiene que estar, el valor de la distancia, con lo que va a ordenar. ¿Ok? Esa es la primera posición. Ya tengo mi arista, entonces lo que sigue es meter a la cola de prioridad esa arista que el usuario capturó. La opción 2 es imprimir o sacar un elemento. Entonces, imagínense que la cola de prioridad está vacía. Si utilizo el punto get, va a tronar porque no hay ningún elemento. Entonces, antes de sacar, tengo que validar que la cola de prioridad, por ejemplo, si la cola de prioridad está vacía, no puedo sacar ningún elemento. Entonces voy a mostrar un mensaje que diga cola de prioridad vacía. En caso contrario, que no está vacía, al menos tiene un elemento. Entonces voy a sacar ese elemento, que es una arista, con el método get. Acuérdense, get lo que hace es sacar el mínimo, lo asigna o lo saca y lo elimina de la cola de prioridad. Ya lo puedo imprimir. Dudas hasta aquí con estas dos opciones que llevo. La opción 3 es mostrar el contenido de toda la cola de prioridad. Si itero sobre la cola de prioridad, lo que va a pasar es que se va a quedar vacía al momento de imprimir todos los elementos. Entonces, para esto sirve, por ejemplo, si quiero debuguear para ver qué hay adentro,
tengo que crear una copia. Entonces, para crear la copia, voy a poner pq-copy, va a ser igual a otra cola de prioridad. Y esta cola de prioridad, lo que voy a tener que hacer es itero, mientras no esté vacía mi cola de prioridad original, saco el elemento es pq get. Este elemento que se sale de la cola de prioridad ya no vuelve a estar otra vez, por eso lo que voy a hacer es meterlo a la copia. Imprimo. Y al final, pq va a ser igual a la copia. ¿Por qué va a ser igual? Porque en copia se respaldaron todos los elementos que saqué de mi cola de prioridad original. ¿Okay? Esto únicamente es como para no desechar los elementos de mi cola de prioridad y no perderlos. ¿Hasta aquí alguna duda? Para empezar a probar esto. Ya está, según yo, el menú. Este es el main 2. Voy a agregar unas 3 aristas de acá. Por ejemplo, de A hacia D, hacia B, C y E. Voy a agregar 4. Agregar una arista origen A hacia D. La distancia es 1. Voy a agregar otra arista de A hacia B. Creo que peso 5. Voy a agregar otra arista de A hacia C con el peso de 4. Por último, de A hacia E con el peso de 2. Entonces, estas aristas ya deben de estar en la cola de prioridad. Si le doy en mostrar, trono. ¿No? No es cierto, le di en salir. Es la opción 3. Déjenlo hago rápido otra vez. Ya me había asustado que había tronado. De A hacia D con el peso de 1. De A hacia B con el peso de 5. De A hacia C con el peso de 4. Y de A hacia E con el peso de 2. Okay, la opción mostrar es la 3. No hizo nada. Voy a sacar una arista. Cola de prioridad vacía. PQ si está antes. Voy a ponerle aquí parte 1, 2, 3, opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4. Okay. De nuevo. De A hacia D con el peso de 1. Mostrar. Para arista.
está vacía. El 0. A ver, voy a debuggear. Breakpoint aquí. Opción 1. Continúo. OP si vale 1. A, B con el peso de 1. Sacar arista. Continúo. Opción 2. PQ. Tiene, aquí está. De A a D. De 1. Opción 3. Paréntesis. Hacia D, peso de 1. Opción 3, mostrar. Ahí está. Opción 1, agregar de A hacia B. Peso de 5. Mostrar que de A hacia C. Peso de 4. Por último, de A hacia E. Peso es 2. Entonces, si los muestro, aquí están mis aristas. La primera en salir es la que tiene el peso de 1. Después sale la que tiene distancia 2, distancia 4, distancia 5. Voy a insertar una X, por ejemplo, que vaya de X a Y, que la distancia sea menos 1. Entonces, al mostrar, debe de salir esa última arista que agregué, ¿no? Menos 1. Entonces, hasta aquí podemos decir que la cola en prioridad almacena las aristas y siempre va a sacar el que tenga la distancia más pequeña. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con esto de la cola de prioridad? ¿Ninguna? Ok, ahora me voy a pasar a la parte de la clase que tenemos de grafos. Y aquí lo que teníamos es una clase en arista que lo único que hacía es almacenar una arista no dirigida, que eso nos servía para los recorridos en anchura y en profundidad. En este caso, que prim ya requiere que sea una arista no dirigida ponderada, necesitamos crear otra subclase. ¿Ok? Entonces, voy a crear esa subclase. Se va a llamar arista no dirigida ponderada. Y va a heredar la clase arista. Y ahorita lo que vamos a ver es
como una clase puede heredar de dos clases. Voy a crear, a eso se le llama multiherencia. Voy a crear una clase que se llame ponderada. No voy a heredar de ningún lado, simplemente lo único que va a hacer es guardarme la ponderación. Entonces, esa ponderación le voy a nombrar el peso. Entonces, va a tener un atributo que se llame peso. O una propiedad que la voy a definir para poder acceder a esa propiedad. Recuerden, esto lo hacíamos para poder acceder a este atributo que es privado. Con estos dos guiones bajos hacemos un atributo privado. Con la propiedad lo que hacemos es acceder a ese atributo. Entonces, esta clase únicamente me sirve para guardar el peso. Pero mi arista no dirigida ponderada hereda de la clase arista y también va a heredar de la clase ponderada. Entonces, con coma separo las clases de las que va a heredar esa subclase. Después voy a crear mi constructor. Aquí en automático, si observan, lo que hizo fue como completarme el código para agregar una arista. ¿Ok? Pero, en este caso, como es multiherencia, el super que está ahí ya no me sirve. El super lo que hace es llamar al constructor de la clase de la que estoy heredando. Entonces, en este caso, voy a hacer lo siguiente. Este va a heredar de arista no dirigida, es la que tenemos acá arriba. Esta clase recibe el nodo 1, el nodo 2 y va a recibir el peso, porque ya va a ser una clase o una clase ponderada o una arista ponderada. Entonces, voy a llamar a su primer clase o superclase, por así decirlo. Entonces, esta es la manera de llamar a esa primer clase padre. Mandamos N1 y le mandamos N2. Después, hay que llamar a la clase de la segunda, que es la ponderada. Y esto únicamente lo que hace es recibir el peso. ¿Dudas hasta aquí con esto? Entonces, esta clase, como ya es ponderada, pues voy a definir el método ponderada. Y lo que va a hacer es regresarme true, porque ya va a poder almacenar una ponderación que en este caso es el peso. Y lo voy a sobrecargar el operador de string para poder imprimir una arista no dirigida ponderada. En este caso me voy a copiar lo que tengo acá arriba de la arista no dirigida, que es todo esto que está aquí. Y lo que voy a poner aquí, dos puntos, voy a poner la ponderación. En este caso es el peso. Para que me imprima el nodo al que está conectado y entre sus dos nodos me imprima el peso que tiene esa arista. ¿Dudas hasta aquí? Si no, en el main, la clase pasada habíamos hecho un conjunto de nodos. Lo que voy a hacer es comentarlos para no borrar ese código. Y ahora lo que voy a hacer es crear los nodos, pero de este grafo que tengo aquí. Entonces mi nodo A, almacenar el dato A. Esto lo voy a repetir varias veces. B, C, D, F, G,
y hasta H tengo. A, B, C, D, me faltó E. E, F, G, H, que son cada uno de los nodos de este grafo. Ahora lo que voy a hacer es crear mi grafo, que va a ser una instancia de la clase grafo que ya tenemos. A ese grafo le voy a agregar las aristas. ¿Qué tipo de aristas? Pues aristas no dirigidas ponderadas. Y si observan, tengo que mandarle N1, N2 y el peso. Entonces, de la conexión de A hacia D, el peso es 1. Esta es esta de aquí, de A hacia D. Voy a repetir varias veces. Después tenemos de A hacia B, el peso de 5. De A hacia C, el peso de 4. De A hacia E, el peso de 2. Dudas hasta aquí con esto. Después sigue B con C. Con el peso de 5. Luego B está conectado con G. Con el peso de 1. B está conectado con D también. B con D. Con el peso de 8. Ya terminé con B. El C está conectado con E. Ya no agrego con A y con B porque ya están agregados. C con E. El peso de 3. C con F. C y F tiene el peso de 8. Y ya, ¿no? Sigue E. Vamos en orden. El D ya está conectado con A. Está con F, con el peso de 5. Y D con H, con el peso de 7. E está conectado con G. El peso de 4. E con H. ¿Qué peso tenía? ¿Se acuerdan? El peso de 5. Ya no agrego con C ni con A porque ya están agregados. Sigue, agregué F. Agregué E. Sigue F. F ya está agregado con D. Con C también. Falta agregarlo con G. F a G, ¿qué peso tiene? Nada más. Queda de G a H. Con el peso de, ¿se acuerdan? GH con el peso 9. ¿Okay? Y ahí están todas mis aristas, pues, de ese grafo, ¿no? Que son bastantes, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es imprimir ese grafo. Creo que me va a faltar algo del grafo que no hemos hecho, pero déjenlo pruebo. Main.py. Ahí está la lista de adyacencia, ¿no? Esta que está aquí es la lista de adyacencia, el grafo que está aquí. ¿Qué me falta? Pues que se muestren las distancias, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, eso en la parte de grafo. ¿Dónde hacemos esa parte? Es
acá, donde hacemos el print, ¿no es cierto? Es en esta. Aquí es donde construimos nuestro grafo a diccionario. Entonces, para agregar, en este caso, la distancia, en el método agregar, -ADY, voy a poner que reciba el peso. Y este peso lo voy a agregar aquí en esta lista que estoy creando. Por eso lo dejé como lista vacía. Para en la segunda posición, que en este caso es la posición 1, está el peso. Y también lo tengo acá. Entonces, ahora, ¿en dónde? Va a estar acá. Y el segundo parámetro es el peso. Entonces, la arista tiene un atributo que se llama peso. Igual también va repetido de este lado. Ya se agrega el peso al grafo, falta en la impresión. En la impresión, aquí únicamente sacamos el nodo, entonces el peso va a estar en la posición 1. Entonces aquí lo que voy a hacer es modificar este para que sea imprima el nodo, imprima como una lista, coma, imprima el peso. Vamos a ver qué nos imprime. Ahí está, ¿no? Aquí tenemos el peso de la arista de A hacia D. Podemos irnos a G a B, el peso es de 1 y así consecutivamente. Ok, ya entonces el grafo ya tiene la distancia. Ya con eso podemos implementar el algoritmo del prim. El algoritmo de prim hay que implementarlo en esta clase grafo. Así como implementamos el recorrido en profundidad, voy a medio implementar el algoritmo de prim, ¿no? Porque ustedes lo van a terminar completando. Entonces, el algoritmo de prim necesita un nodo de inicio. ¿Okay? ¿Qué más necesitan, si se acuerdan? Ya está. Un grafo resultante. ¿Qué es el grafo resultante? El grafo resultante va a ser un diccionario. Entonces, G va a ser el grafo resultante, un diccionario. ¿Qué sigue después? Una lista para visitados. Después, crear una cola de prioridad. La cola de prioridad va a ser igual a priority. Tengo que importar primero. Ajá. Entonces, from queue, import priority queue. Una vez importada, ya la puedo utilizar acá. Creamos la cola de prioridad y después nos dice agregar, es cierto, para almacenar las aristas con sus respectivas distancias, donde la prioridad será la distancia. Okay. Después elegir un nodo inicial, que ya lo tengo, ese inicio, agregarlo a la lista de visitados. Entonces, visitados.append, mi nodo inicial, que se llama inicio. Y después, agregar sus adyacentes a la cola de prioridad. Los adyacentes del nodo inicio. ¿Cómo accedo a los adyacentes? Con un for. ¿Quién tiene los adyacentes? Lo tiene la lista de adyacencia, que es un diccionario. Entonces, en su llave inicio, que es un nodo, voy a sacar los adyacentes. Entonces, PQ, que es mi cola de prioridad, tiene un método que se llama put, y ahí voy a agregar
es adyacente. Entonces, adyacente o el peso está en la posición 1 y inicio es mi nodo inicial y el destino está en la posición 0, en el adyacente en la posición 0. ¿Por qué posición 0 y por qué posición 1? Porque si me regreso a donde construimos el grafo, que es agregar ADY, en la posición 0 está el nodo y en la posición 1 está el peso. ¿Ok? Igual acá está el nodo adyacente y el peso. Entonces, hasta aquí se puede decir que tenemos esta parte como la inicialización del algoritmo. ¿Qué viene después? El ciclo. Es lo más complicado, que es lo que ustedes van a tener que hacer. Entonces, mientras no esté vacía la cola de prioridad, ¿qué tengo que ir haciendo? ¿Cuál es el primer paso? Tomar una arista. Y lo voy a hacer aquí. Entonces, saco una arista de q.get. Lo que voy a hacer es imprimir esa arista. Print. Entonces, en el main voy a llamar print. Vamos a ver qué pasa. Necesito mandarle el nodo inicial. Quiero que empiece desde A. El nodo A, si recuerdan, ya está definido acá y almacena la letra A. Está. Si observan, esto que me sacó de aquí es lo que está en el while. Saca todos los elementos de la cola. Y si observan, aquí está la distancia de cada uno. Voy a sacar estos para que se vea como lo tengo aquí, que no se vean las direcciones de memoria. Entonces, tenemos eso, está en la lista, en la posición 0. N1 está en la lista en la posición 1 y N2 en la lista en la posición 2. ¿Cómo sé que están en esa posición? Porque así los agregué. Si observan aquí, esto es una tupla que tiene 3 elementos. Entonces, el primer elemento es el peso, que es el que está aquí, por eso la posición 0. N1 es este de aquí, la lista en la posición 1, y el tercer elemento que es la posición 2, de esta parte. Entonces imprimimos peso, N1 y N2. Ahí está, ¿no? El nodo o la arista de AD tiene distancia 1. El nodo A y el nodo E, que es una arista, tiene la distancia de 2. Y si nos regresamos a la imagen, pues aquí está, ¿no? De A hacia D, el peso de 1, que es este de aquí. Después de A hacia E, el peso de 2. De A hacia E, el peso de 2. De A hacia C, el peso de 4. Y de A hacia B, el peso de 5. ¿Ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Todo esto que está aquí ya. ¿Dudas hasta aquí? Todo esto es lo que hicimos aquí. Toda esta parte. Todo este proceso. De ir sacando la cola de prioridad, agregar sus adyacentes, agregarlos a visitados, construir el grafo. ¿Más dudas o preguntas? ¿Cómo puedo sacar los datos que yo ya tengo para meterlos ahí? Pues todo el truco está en tu clase que administra las partículas, porque las partículas son las que tienen los puntos. ¿Cómo desde tus partículas construyes el grafo? Por ejemplo, Ajá. yo pues, una de las, pues, un punto
Ah, ok. Entonces lo que necesitas es que tu nodo guarde X y Y. O sea, creas tu tupla, como si yo creo la tupla aquí, por ejemplo. Ya es que yo aquí quiero una tupla, pero de 3 elementos. Tú necesitas una tupla para que guarde X y Y, que es un punto. Todo esto es lo que va a guardar el nodo. El nodo o sus nodos van a almacenar un punto XY. Uh-huh. Para trabajar con una lista, yo quiero tratar toda la lista. Ahora no puedo avanzar de la de hace dos clases, la de grafos de la primera, porque no puedo meter los nodos. Uh-huh. Si yo quiero trabajar con una lista de nodos, y ya no tengo todos los listas, ¿cómo hago para meterlos a las aristas ahora? Ah, cuando Tengo la lista de nodos, pero cada partícula es una arista, porque tiene origen y destino. Entonces, si tú iteras de cada partícula tú vas a sacar, ya ves que tienes origen X y origen Y, ese es un punto, ese es un nodo, ya tienes N1. Luego sacas destino X y destino Y, es otro punto, ya es N2. Ya tienes N1 y N2. Ahora construyes tu arista, le mandas N1 y N2, ya tienes tu arista y tu arista ahora sí se la mandas a tu grafo. Si quieres ahorita te ayudo en esa parte, pero así es, ir sacando de poquito y después irlos construyendo. Ajá. Más dudas de los que están allá en virtual. Sino para mostrarles lo que se espera de la actividad. No, bueno, yo no tengo dudas por el momento. Las van a tener después, todos modos me van a preguntar, ¿no? Entonces, sí, está ahí en Telegram o si no se vienen aquí y les ayudo. La actividad, pues, igual, hay que integrar el algoritmo de Prin a su proyecto, ¿ok? Yo les voy a compartir, el hecho ya se ve, no sé si se ve un poco oscuro, pero es por el tono oscuro que grabé, desafortunadamente. Y ese mismo grafo, si observan, es como un pentágono, pero tiene adentro también otras aristas que no se alcanzan a ver. Entonces, es algo así el grafo. Así tiene esas líneas que están así. Si no, ven el video después. Ese es el grafo original. Entonces, lo que hay que encontrar es el árbol de recubrimiento mínimo. Entonces, pues esos puntos que tienen, pues lo tienen que convertir al grafo y después del grafo mandarle el punto inicial. Aquí el punto inicial que yo uso es 250-10. Voy a que corra el video. Abro el archivo, es el mismo archivo que yo les voy a compartir. Se llama prim.json. Lo muestro, se dibuja el grafo. Si lo quiero correr me va a lanzar un error porque no he escrito el inicio del punto. Entonces ya escribo 250 en X y en Y 10. Desde ahí quiero que corra el algoritmo. Corro el algoritmo y al final me dibuja el resultado. Déjenme ver si lo alcanzo a poner en pausa. ¿Qué es ese? Si observan, está en rosa. Eso que el resultado es esto. Como la pura casita, por así decirlo. Este es el resultado del algoritmo. Esas 4 aristas. Más abajo viene como más el resultado del algoritmo, ¿no? Ese es el grafo original y lo que está en rosa es lo que cubre, ¿no? Dudas hasta aquí. Entonces, dibujan el grafo, que ya es algo que ya tienen, y el resultado lo dibujan sobre ese mismo grafo, con otro color diferente o un color resaltante que ustedes quieran. ¿Va? Entonces, si no hay dudas o preguntas, hasta aquí dejo la clase. ¿Nada? Por el momento no, profe. Gracias. Bueno.
Entonces, el miércoles, si tienen dudas o preguntas, se vienen aquí o si no me escriben al Telegram. Y el próximo lunes, que es puente, no hay clases. Sí, no, porque es del 20, ¿no? Se recorre al lunes, que es 15, ¿no? Entonces, la siguiente clase va a ser el siguiente miércoles. Déjenme ver el calendario. El calendario dice mes, estamos a 8, 15, que dice aniversario de la revolución, no hay clases. Entonces, la siguiente clase, virtual y presencial, sería el miércoles 17. ¿Ok? Y creo que ya sería el último tema y última actividad. ¿Ok? No sé, todavía voy a pensar cuál algoritmo, si es el de Kruskal o es el de Dijkstra. ¿Ok? Entonces, los que están en virtual, nos vemos el miércoles 17. Ok.